Hola jóvenes, sean todos ustedes bienvenidos a clase. Recordemos que los grandes esfuerzos tienen grandes recompensas. En esta clase veremos el volumen del cono. Empecemos. Tenemos aquí un cono y un cilindro. Ambos tienen el mismo radio y también tienen la misma altura. Vamos a comparar entonces sus volúmenes. Empecemos entonces llenando el cilindro con la capacidad que tenga el cono. Vemos pues que aunque vaciamos todo el contenido del cono, el cilindro no se ha llenado aún. Se ha acabado el contenido y entonces vaciaremos otro cono. Es el segundo cono que depositamos en el cilindro. También vemos cómo ya se va a terminar y aún no se llena el cilindro. Y se ha terminado. Vaciaremos entonces un tercer cono. Aunque ambos tienen el mismo diámetro o mismo radio y también tienen la misma altura, no llenan el cilindro por completo. Vemos que para poder llenar el cilindro necesitamos entonces exactamente tres conos de la misma capacidad. Por lo tanto, si nosotros recordamos la fórmula para calcular el volumen del cilindro, sabemos que volumen es igual a área de la base por altura. Por lo tanto, si tres conos con la misma área de la base y con la misma altura llenan este cilindro, entonces podemos calcular que el cono tendrá un volumen de área de la base por la altura y después dividirlo entre 3. ¿Por qué dividido entre 3? Bueno, porque son 3 conos los que caben exactamente en este cilindro. Así es como podemos determinar entonces la fórmula para el volumen del cono. Hagamos ahora un ejemplo. Tenemos aquí un círculo, cuya fórmula para obtener el área es pi por radio al cuadrado. Área de la base es igual a pi por 2 al cuadrado, puesto que el radio es 2. Y al elevar 2 al cuadrado, entonces tenemos que 3.14 por 4. 3.14 porque es el valor abreviado de pi. Y al multiplicarlo obtenemos un área de la base de 12.57, como nos indica aquí la imagen. Vamos a darle ahora un poquito de altura a este círculo. Primero le daremos altura como si fuese un cilindro. Y veremos entonces que basta con multiplicar el área de la base por 1 para poder obtenerla. Pero entonces, para calcular el área del cono, tendremos que dividir ese volumen del cilindro entre 3. Veamos cómo lo hacemos. Aquí tenemos la fórmula, que es área de la base por altura entre 3. Entonces, cuando nuestra altura sea 1, tendremos que multiplicar 12.57, que es el área de la base, por 1 entre 3. 12.57 por 1 es 12.57. Y al dividirlo entre 3 obtenemos 4.19, que es el volumen que nos marca en el video. Continuamos con el video. Ahora vamos a darle un poquito más de altura. Tanto al cilindro como al cono. Una altura de 2 unidades. Mantenemos el mismo círculo. Tenemos aquí entonces que cuando la altura sea de 2, para obtener el volumen del cono, tendremos que multiplicar entonces 12.57 por 2, porque es la altura, y después dividirlo entre 3.
Entonces, 12.57 por 2 son 25.14. Y al dividirlo entre 3, obtendremos 8.38 unidades cúbicas, que es la tercera parte del volumen de nuestro cilindro. Vamos a continuar aumentando su altura. Ahora la altura que consideraremos será de 3, tanto para el cilindro como para el cono. Aquí tenemos ya tanto el cilindro como el cono con una altura de 3 unidades. Entonces, cuando nuestra altura del cono sea de 3, vamos a tener que multiplicar 12.57, que es el área de la base, por 3, que es su altura, y después dividirlo entre 3. 12.57 por 3 es 37.71, y al dividirlo entre 3 obtenemos 12.57 unidades cúbicas, que es la tercera parte del volumen de un cilindro con la misma altura. Continuemos así aumentando la altura tanto del cilindro como del cono. Ahora vamos a aumentarlo a 4 unidades. Conservaremos el mismo radio del círculo. Tenemos ya aquí nuestro círculo de radio 2, nuestra altura de 4, que es la misma para el cono y para el cilindro. Entonces, cuando la altura sea 4, multiplicaremos 12.57, que es el área de la base, por 4 y después dividirlo entre 3. 12.57 por 4 son 50.28 y al dividirlo entre 3 obtenemos 16.76 unidades cúbicas, que es la tercera parte del volumen de nuestro cilindro. Por último, vamos a darle la altura de 5 unidades. 5 unidades para el cilindro y 5 unidades para el cono en altura. Bueno, ahora sí, entonces cuando la altura es 5, vamos a sustituir 12.57, que es el área de la base, por 5, que es la altura de nuestro cono. Y vamos a dividirlo entre 3. En este caso obtenemos 62.87 de nuestra multiplicación. Y al dividirlo entre 3 tenemos 20.95 unidades cúbicas, que es la tercera parte del volumen de nuestro cilindro. Recordemos entonces que si nos varía un poco el segundo decimal, es debido a que aquí en el programa de GeoGebra se considera todo el valor de pi, cuando nosotros nada más estamos considerando 2 decimales para redondearlo. Tenemos así nuestro volumen. Bueno, jóvenes, este ha sido el último ejemplo. Es todo por hoy. Espero que haya quedado todo muy claro. Y nos vemos después en un video más. Les agradezco muchísimo toda su atención. Adiós.